Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la sociología, qué estudia, cuáles son las principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la sociología está presente y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué es la sociología? La palabra sociología es una combinación entre el vocablo socius, que significa socio o sujeto social, y logos, estudio. Entonces, se puede inferir que la sociología es el estudio del conjunto de sujetos sociales, o lo que es lo mismo, estudia al ser humano en el aspecto social. En este sentido, es importante mencionar que la sociología es una disciplina que pertenece a las ciencias sociales, siendo su objeto de estudio el comportamiento y las interacciones de la población humana desde el punto de vista científico, tomando en cuenta el contexto que los rodea para el momento del análisis. Se interesa en estudiar los sucesos colectivos que provienen de las interacciones humanas en la sociedad. Como método de estudio, utiliza tres modalidades de investigación que son el estudio cualitativo, el cuantitativo y el comparativo. Y como dato interesante, se tiene que se considera a Henri de Saint-Simon, de origen francés, quien era filósofo, economista, teórico socialista y positivista, como el padre de la sociología. ¿Qué estudia la sociología? Estudia el acontecer de las relaciones humanas, del pasado y del presente, tomando en consideración desde grupos pequeños, como la familia, hasta grandes organizaciones globales. Los grupos de estudio pueden ser un gobierno, un grupo religioso, un sistema educativo, una industria, una comunidad, un país, etc. La sociología es capaz de analizar las buenas relaciones y los conflictos que surgen en los grupos de estudio, así como también los roles que los individuos cumplen en la sociedad, en las organizaciones institucionales y como líderes. En pocas palabras, la sociología es capaz de analizar, describir e interpretar cómo está estructurada la sociedad, cuáles son sus problemas, cómo se comportan e interrelacionan sus habitantes y cuáles son sus tendencias, etc. Ramas de la sociología. La sociología es una disciplina compleja que se divide en muchas ramas. Intentaremos explicar las principales. Sociología en la educación. Se encarga de estudiar los fenómenos sociales que acontecen en el área educativa en una determinada sociedad. Para ello se apoya no solo en los conceptos y teorías que rigen la sociología, sino de otras disciplinas como la psicología, la pedagogía, así como también la antropología. Sociología jurídica. También se le conoce como sociología del derecho. Estudia cómo los aspectos legales inherentes al derecho influyen en la sociedad. Es decir, estudia la relación entre el campo jurídico y la sociedad. Por ejemplo, la aplicación de la ley, su eficacia, la aceptación de normas entre los habitantes, la transformación de los problemas jurídicos, etc. Sociología urbana y rural. Estudia las relaciones humanas en dos estratos sociales diferentes. La urbana, relacionada con los habitantes de las ciudades, y la rural, referente a los habitantes de las zonas menos favorecidas, por ejemplo, las personas que viven en el campo. En cada punto de vista se estudia y describe las características y los problemas sociales más comunes según la realidad que los rodea. Sociología política.
Esta rama de la sociología intenta estudiar las relaciones políticas con la sociedad, tomando en cuenta los estratos sociales, sus características y cómo los líderes políticos influyen en la sociedad. Sociología del trabajo. Estudia las relaciones humanas en el ramo laboral, analizando sus aciertos y problemáticas, es decir, se centra en la población trabajadora en un contexto social determinado. Sociología criminal. Estudia la criminalidad como un fenómeno social, con la finalidad de entender las causas y los factores que influyen en su aumento. Esta rama de la sociología se interesa en buscar estrategias para disminuir los hechos delictivos que ocurren en la sociedad. Sociología industrial. Estudia los procesos de industrialización como un fenómeno social, al cual se deben adaptar las colectividades urbanas. Está muy relacionada con la sociología del trabajo debido a que las industrias son una fuente de puestos laborales. Sin embargo, también estudia los problemas de la sociedad generados por la existencia de las grandes industrias. Importancia de la sociología. Es tan importante la sociología que existe una carrera universitaria de 5 años de duración en el que se opta por el título de licenciado en sociología. Es indiscutible que la sociología juega un papel fundamental para entender los fenómenos colectivos que se presentan en una sociedad en un tiempo o contexto definido. El estudio de los aspectos sociales es complejo, ya que se trata de un objeto de análisis muy dinámico y cambiante, viéndose influenciado por múltiples factores que pueden incidir positivamente o negativamente sobre un grupo o población determinada. La sociología como disciplina es la vía para conocernos a nosotros mismos y profundizar cómo influyen nuestras propias acciones en el comportamiento humano en general. Ejemplos de la sociología en la vida diaria. Ejemplo 1. Cuando sales a pasear con tu hijo y en el camino le compras un helado y este tira el envoltorio en la calle, inmediatamente lo corriges y le dices que el desperdicio va en la basura. En ese momento estás enseñando normas de convivencia a tu hijo para que aprenda a no ser un factor negativo para la sociedad, ya que ensuciar nuestro entorno afectará la vida de los habitantes de esa comunidad, acción que si es constante generará un problema social mayor. En pocas palabras, estás educando a tu hijo a ser un buen ciudadano y que tenga un comportamiento social adecuado. Ejemplo 2. Si sales a la calle y en un momento de descuido alguien te quita la cartera y sale corriendo, has sido víctima de un hecho delictivo, el cual representa un acontecimiento social muy despreciable y repudiable por la mayoría de las personas, y obedece a un problema de índole social, en el que participan una minoría de personas que carecen de principios y valores, que obedecen a una realidad social determinada. Ejemplo 3. Cuando estás en tu colegio o escuela y un grupo de estudiantes comienzan a burlarse de otro compañero porque no encaja en el grupo, eso es un hecho social que se está presentando en el ámbito educativo y que tiene que ver con las interacciones negativas entre los estudiantes de ese colegio en particular y que afectarán a ese ser humano específicamente. Problema social llamado hoy día como bullying. Ejemplo 4. Si un jefe de una empresa al intentar salir de su trabajo se encuentra a una gran cantidad de empleados que protestan en la puerta por mejoras salariales, eso representa un hecho social trascendental en el contexto laboral, protagonizado por los trabajadores de esa empresa, situación conflictiva que ha sido generada
por la mala distribución de los recursos ejecutados por el líder de la empresa. Como puedes ver, la sociología se encuentra en muchos aspectos de la vida diaria, pues todas nuestras acciones se verán reflejadas de forma positiva o negativa en la sociedad. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo, esperamos que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También puedes visitar la página lifeder.com para que investigues los temas que necesites.